Entendiendo el modelo entre cliente-servidor en la web. Actualmente las aplicaciones están hechas y desarrolladas aprovechando todos los recursos que nos da la Internet. Esta incursión de este nuevo tipo de comunicación y de buscar información ha ayudado a que precisamente la comunicación sea más fácil entre varios usuarios. Es decir, que nosotros ya podemos estar comunicarnos en diferentes momentos, en diferentes sitios, sin que el tiempo o la distancia pueda ser un impedimento para generar algún tipo de comunicación. Hoy en día, para buscar cualquier tipo de información, cualquier tipo de investigación, transacciones bancarias, poder buscar algún tipo de noticia en la actualidad, etcétera, está a la mano y en un solo instante usted puede adquirir cualquier tipo de información, como está la bolsa, en qué estado se encuentra el TRM, las últimas encuestas de cualquier tipo de actividad que usted quiera consultar, entre otros. En pocas palabras, la estructura cliente-servidor es una transacción, un requerimiento que inicia el cliente o el usuario. Este da la orden y es transmitida en una red o un sitio remoto, donde procesa la información y se envía de nuevo ya procesada con la información al cliente o al usuario. Ahora, ¿qué entendemos por cliente? Un cliente puede ser cualquier computador, cualquier teléfono o otra clase de dispositivo como una tablet, como un videojuego, la consola de los videojuegos con la capacidad de requerir algún. Por otro lado, la red es el canal de comunicación en el cual viajan las solicitudes o los requerimientos y se devuelven procesadas al cliente. Y por último tenemos el servidor. Este puede ser cualquier computador y tiene la capacidad de resolver peticiones hechas por el cliente. Ahora vamos a hablar de los componentes y estructuras generales para los lenguajes de programación. Entonces entendemos que programar es escribir un código y este tiene que ser entendible para la computadora. Este código es el conjunto de órdenes escritas en un lenguaje de programación. Para que este código pueda ser interpretado, deben cumplir unos requerimientos y unos estándares que exige este tipo de lenguaje. Durante este recorrido de la historia de la programación hemos visto que hay una serie de programas que ayudan a identificar lo que el usuario quiere procesar o quiere ejecutar y darle esa información al computador. Entonces, traduciendo eso y sintetizarlo estos códigos objetos solo hacen que los lenguajes de alto nivel, que ya conocemos algunos programas como el Java, como el C, el C++, requieren un proceso de compilación, es decir, de poder descifrar y de poder traducir o compilar la información ejecutable que quiere desarrollar el usuario. Este código debe estar traducido en códigos binarios, 0 o 1, que es el lenguaje que identifique el computador. Este desarrollo ya realizado por el programa lo corre la computadora, es decir, comienza a entenderlo, a procesarlo, a identificarlo, y si en la sintaxis creada por el usuario hay un error, este programa no se ejecuta. Debemos entender que, independiente del tipo de lenguaje que se utiliza para generar un programa, se debe escribir unos códigos. Como hablamos anteriormente, deben tener una estructura y un orden en el cual no se puede expresar libremente, sino debe cumplir una serie de parámetros. Estos elementos comunes que están en todos los programas se están detallando en esta diapositiva. Tenemos el identificador, tipo de datos, variables, literales, las constantes, las entradas, las salidas y las expresiones. ¿Qué entendemos como identificador? El identificador se refiere siempre al mismo elemento, es decir, no se puede utilizar dos elementos para identificar lo que se quiere programar.
Cada dato está definido y está almacenado en la computadora en una única memoria o direccionamiento. Si no se tuviera que identificar, como nos pasaba más o menos en los años 70, deberíamos memorizar en dónde se está realizando ese código. Esto representa simbólicamente cómo se va a ejecutar el programa y lo identificamos de tal forma que podamos saber en qué memoria se está realizando esta identificación. Ahora, ¿qué son los tipos de datos? El tipo de datos es cómo se materializa la abstracción de los datos para crear el lenguaje de programación. Este tipo de datos es una abstracción en la programación de las computadoras y siempre aparece como un componente de otro elemento en concreto en la programación. La variable es precisamente el espacio de la memoria en el computador donde se guarda el valor para poder usarlo posteriormente. Los literales es un valor ya predeterminado por el computador que se utiliza para la programación. Las constantes es igual que las variables. La única diferencia es que ese valor no cambia y se utiliza o se ejecuta durante la programación. Las entradas y las salidas es la forma de leer el computador, de cómo está ingresando la información y cómo está saliendo la información. Estos ya sean en base de datos o en planos. Los lenguajes de programación tienen sus propias palabras reservadas precisamente para terminar o comenzar un escrito sintáctico para programar. Y dentro de la programación, las expresiones es una secuencia de operadores, de operandos y operadores que se determina para obtener un resultado. Ahora vemos tres ejemplos de programación, colocando como final o como proceso de programación Hello My World. Tenemos entre dos lenguajes, uno que es Java, el C y el JavaScript. JavaScript, precisamente como lo veíamos en la anterior diapositiva, es un lenguaje HTML que traduce. Si vemos en Java, que es el primer componente, cada uno de los apartes para generar el comando semántico tiene una estructura definida, pero que utiliza palabras en inglés para dar una orden. Class Hello My World, Static Public Void Main y System Out Print. Cuando colocamos el System Out Print ya es el final, que es lo que tiene que mostrar el lenguaje o al final del resultado, que es Hello My World. En C está colocando precisamente dos palabras en inglés, include y main. Include precisamente es para mostrar cuál es cómo se traduce o cómo le vamos a entregar la información al computador para que ejecute Hello My World. Y en JavaScript, para que nos traduzca, para que no le demos el comando que nos tiene que entregar como proceso final Hello My World, debemos escribirle los comandos de tal forma que lo pueda interpretar, y esto se compila en números binarios para al final el computador pueda traducir lo que el usuario quiere mostrar al final como proceso final, que es mostrar la palabra Hello My World. Y tenemos los diferentes comandos HTML, Body, Script Language, y de ahí estamos generando las secuencias ordenadas semánticamente con la sintaxis que quiere, para que JavaScript, el programa, pueda entender lo que nosotros como cliente queremos al final de la ejecución. Que tengan una feliz tarde.